Esto es como cuando iba al instituto y no había estudiado, igualito. He de confesar que no soy ni de estudiar ni de prepararme nada, absolutamente. Lo único que voy a hacer es intentar contarles mi historia lo más divertido posible, que se rían y que también sientan un poco esos miedos también que siempre nos toca vivir cuando emprendemos. Mi historia comienza dentro de un invernadero, desde chiquitito. Bueno, primero que nada, soy agricultor. Muchos pensarán que está siendo un agricultor en un escenario. Pues bueno, la vida me ha llevado hasta aquí, orgullosísimo de todo el proceso y, por supuesto, agradecido de estar aquí. Pues como les iba diciendo, yo nazco, por así decirlo, dentro de un invernadero, prácticamente. Toda mi vida he estado dentro de la finca con mi padre, hasta el punto, que siempre lo digo y suele parecer un poco extrovertido, a mí me arrestaban con no ir a la finca. En la zona todo el mundo lo arrestaban al revés. O estudias o vas a la finca al verano. A mí era al revés, o apruebas o no vas. Partimos de la base de ahí. Y encima era malo estudiando. Bueno, me encanta el sector primario. Desde chiquitito, como digo, tenía claro qué era lo que me gustaba. Y sí hay una cosa que me marcó. Por cosas de la vida, todo iba genial, pero un día a mi madre le detectan un cáncer de mama, cuando yo tenía 12 años, y ahí fue un poco cuando cambió un poco el giro de mi vida y de la vida de nuestra familia. Con 12 años, pues uno sinceramente no entendía muy bien lo que estaba pasando, pero sí veía que mi madre estaba preocupada, que mi padre estaba también preocupado, y que de alguna manera yo tenía que poner mi granito para salir adelante. Mi padre se quedó al cargo de la finca, con 4 trabajadores, al cargo de la familia, al cargo de mi madre, al cargo de prácticamente todo. Y fue con esa edad en la que entendí que ya no podía ser un niño, que tenía que echar para adelante e intentar arrimar el hombro. Nunca mi padre me pidió nada, nunca mi madre me dijo, tienes que hacer esto. Siempre salió de mí y desde el corazón de intentar ayudar a que la familia saliera adelante. La verdad que fue difícil, porque muchos me conocen ahora, pero no conocen para nada la historia que ha tocado vivir, al igual que otras muchas personas, para conseguir sus sueños. Sueños que, en mi caso, he de confesar que se han convertido mucho más altos de lo que yo en mi vida me imaginé. Yo me imaginaba siendo feliz, trabajando lo que me gusta, en la agricultura, en la finca, de la finca, vender y ir para mi casa tranquilamente. ¿Qué pasa? Que las queridas redes sociales pues, han hecho su juego y es un poco lo que me ha ayudado a llegar aquí. Como les iba contando, cuando tenía 12 años pasó eso y me tuve que poner a trabajar. No trabajaba como tal, pero sí es verdad que estaba prácticamente todo el día al lado de mi padre intentando que ese peso que tenía él encima pues fuera el menos posible y, por supuesto, siempre, como hacía él, con una sonrisa de cara a nuestra familia, a mi madre y a mi hermana. Pues mi vida con 13 años, 14 años, hasta los 18 años prácticamente fue estudiar en el colegio, las horas que tocaba ir. Después ya llegaba a casa, soltaba la maleta y me iba para la finca con mi padre. Y 2 veces a la semana pues teníamos que bajar a Mercatenerife. Y bajar a Mercatenerife implicaba pues despertarnos a las 12:30 de la mañana y salir de Tejina a la 1, para la 1:30 de la madrugada estar ya en Santa Cruz con el trabajo de esa semana o incluso de esos meses cuando se trataba de productos más sofisticados. Y cuento esto porque una de las cosas que me marcó fue el hecho de cuando llegaban las 6, 7 de la mañana y era el momento de recoger lo que había sobrado y traerlo para casa. Cuando los precios estaban bien, todo era genial, era maravilloso porque ganábamos dinero y todo el mundo estaba contento. Pero cuando venían malas épocas, venían malos precios, tocaba el rogarle a alguien para que te pagara lo que quisiera por ese trabajo que tanto te había costado sacar adelante. Y eso fue el chip que con
12, 13 años me cambió la cabeza y me cambió la mentalidad, y me di cuenta de que esa no podía ser la manera de ganarme la vida, que realmente la necesidad de conectar con el consumidor final era evidente, y que era o pensé yo en ese momento que era la única manera que tenía un agricultor de salir adelante desde cero. Repito, venimos de una familia muy humilde, de, como siempre digo, de mirar en la cuenta a ver si habían perras para sembrar papas o para sembrar millos. O sea, había que mirar las perras que había. Y eso me marcaba que pagasen el sudor de nuestra frente, incluso con todo lo que estábamos viviendo, al precio que le diera la gana, y que encima teníamos que dar las gracias. Con 18 años, 19 años salgo del instituto, hice el bachillerato, bajo todo pronóstico, lo saqué. Tenía dos cualidades. Una cualidad era que con lo poquito que atendía en clase era capaz de más o menos hacer los exámenes medianamente bien, y que era muy bueno copiando. Espero que no haya ningún profe. Son habilidades. Son habilidades. Ya salí del bachillerato y me aventuré a coger una finca. Todo esto antes de la pandemia, ese momento en el que a todos nos cambió la vida. A mí, personalmente, me la cambió para bien. Fueron tiempos difíciles en este entonces. Mi madre ya se había recuperado, ya estaba en el proceso de seguir, ustedes saben, los tratamientos, la continuidad, como dice el otro, y pasando las ITV, como decía ella, que cada vez que iba al médico y pasaba la ITV, eso en casa era una fiesta. Y me di cuenta de que la mejor manera era producir poquito, mucha variedad, y vendérselo directamente al consumidor. Entonces empezamos en los mercadillos. Mi padre ya vendía en el mercadillo de La Matanza desde hace mucho tiempo, desde que yo tenía 4 años o así, y yo me aventuré y di el paso y empecé en el mercadillo de Tegueste, en un puestito, yo creo que con 20, 30 euros lo decoré, y con eso empezamos a salir para adelante. Pues sin darme mucho cuenta, habíamos creado nuestra empresita, teníamos 5 trabajadores y vendíamos bastante bien. Lo que pasa es que llegó la famosa pandemia. Ahí Tegueste y La Matanza coincidían en lo mismo, que eran pueblos dormitorio, por así decirlo, que no tenían ese público del mercadillo, sino que el público realmente venía desde otras zonas, desde Santa Cruz, desde La Laguna, desde Candelaria. Y con esto pues nos reventaron, teníamos la finca a tope de producción, estábamos viviendo un muy buen momento y tocó pues reinventarse. Y les voy a contar la anécdota porque tiene mucha gracia. Fue bañándome, estaba yo en la ducha literalmente. Tuve que llamar a mi mujer y digo, esto se me olvida, pues se me va a olvidar. Ven para acá, y le conté como las historias, las ideas que se me ocurren. Pues la primera que las conoce es mi mujer. Y me dice, pues venga, yo voy. La idea era, mami, vamos a ir abajo a la finca y vamos a grabar un vídeo, vamos a coger todo lo que tengo en la finca, lo vamos a meter en una caja y yo se lo voy a llevar a la gente. Pues ahí todo bien, se subió el vídeo súper bien, la verdad que tuvo bastante repercusión, y además había que sumarle el boca a boca, que la gente estaba contenta con el servicio y del 10. Pues ahí pues trabajé muchísimo, se los digo de corazón. Nunca he trabajado tanto como en la pandemia. Dormía 4 horas, 3 horas, 4 horas, y aún así pues siempre he tenido una sonrisa, al igual que toda la familia, una sonrisa para salir adelante. Otra vez ya estábamos acostumbrados. Yo hacía 60 repartos en un día. Eso era Rayo McQueen. ¿Qué pasa? Que cuando metieron los coches en Santa Cruz y La Laguna, yo no estaba acostumbrado. Yo aprendí a conducir en Santa Cruz y La Laguna sin coche. Ya una vez que ya abrieron el rollo y metieron los coches, me jodieron el negocio. Otra vez a meterme a la ducha, a pensar. Otra vez a meterme en la ducha, a pensar a ver qué hacía yo con mi vida. Y se me ocurrió crear, bueno, aquello no fue ni crear, fue martillar 4 punchas y 5 clavos en 4 palés que tenía allí en casa, y monté mi primer punto de venta en la finca, directamente en el invernadero.
traíamos lo de las demás fincas, lo traíamos a ese invernadero, y en ese invernadero teníamos la peculiaridad de que era donde teníamos las lechugas, los perejiles, todas esas cosillas que ya teníamos en producción para vender a la gente. Pues para los que no me conocen, es un dato bastante importante, vivo en el culo del mundo, prácticamente. Muy difícil de llegar, ¿vale? Aunque estamos a pocos metros de la carretera general, es un auténtico laberinto y para esconderse está del día. Pues yo tuve que hacer la posible, traer gente allí, y lo conseguí. Y me acuerdo, para que se pongan un poco en contexto, mi madre seguía luchando con la enfermedad, y ella, la terapia, que no le podía faltar toda la semana, y cuando le faltaba es que estaba muy mal, estaba muy grave, era el hecho de los fines de semana compartir ese ratito. No era trabajar, porque al final, bueno, trabajaba como una burra, sinceramente. Pero lo hacía a modo de terapia. Ella le ayudaba muchísimo el compartir ese ratito con los clientes, el hablar, y se distraía, porque al final una de las cosas que tiene esta enfermedad, que como te pares a pensar en ella, como decía, pues se hundía. Y su terapia era pues ir a trabajar con nosotros y pasar la mañana lo más rápido, lo mejor posible. En este puestito de venta, era muy chiquitito, un fin de semana me dijo, dice, no, yo abro. Mi padre y mi hermana estaban en La Matanza, y yo junto a mi mujer estaba en Tegueste. Y ella se empeñó, no, yo quiero abrir el domingo. Pues nada, lo dijimos, digo, vamos a abrir el domingo, y ellas se iban a encargar del puestito. Tampoco en ese entonces pues no iba mucha gente y tal. ¿Qué pasa? Que yo no sé qué pasó, se colapsó. Aquello es una carretera chiquitita y tienen que pasar 2 coches, no hay sitio donde aparcar, y llegar era una odisea. ¿Qué pasa? Me llamó ese mismo domingo a las 11 de la mañana, me llamó, y yo tardé 5 minutos de Tegueste a Tejina, y tardé 15 minutos de donde dejé el coche a mi casa caminando, porque estaba la carretera colapsada. No podíamos, ni los vecinos podían llegar a su casa. Entonces, terminamos ese día como se pudo, súper contentos, pero en ese almuerzo, que eran papas, piñas y costillas, lo recuerdo perfectamente, llegamos a la conclusión toda la familia de que aquello allí ya no podía estar, que poco más que me estaban encaminando mis padres, dicen, mira, búscate la vida, pero aquí no queremos problemas con los vecinos. Y dimos el paso con muchísimo miedo, y como con, no sé cuántas perras tendría, pero 6.000 7.000 euros, no tenía más, empecé y monté la primera frutería. La primera frutería que durante 5 o 6 años, creo 5 años, se convirtió en mi todo. Sí, era un sueño, desde chiquitito había soñado con poder dedicarme y de hacerlo de una manera digna, y gracias a esa frutería pude hacerlo. Y por eso le entregué todo mi tiempo y todo mi esfuerzo y todo mi foco en que eso saliera bien. Tanto fue así que un poco pasó lo mismo que al principio. Se me volvió a repetir la historia, y esta vez en una carretera general con un pequeño aparcamiento, pero se nos hizo pequeño. Y fue cuando dimos el paso de montar el mercado de Nito. Todo esto está muy bien, pero en este transcurso faltó alguien muy importante. Hace 2 años y medio que mi madre falleció. Y la verdad que, sinceramente, pocas veces he dicho esto, pero fue una de las veces en la que me planteé de abandonar, porque realmente el motor siempre había sido el hecho de ver a mi madre feliz, dedicándome a lo que, aunque ella no quiso, esa mujer, con las perras que gastó en mí en clases particulares, hubiera comprado un avión, para que ustedes se hagan una idea. Pero ella nunca se vino abajo y siguió pagándome las clases particulares. Pero sí, a día de hoy, por supuesto, la echo de menos, pero fue en el único momento de mi vida en el que pensé que quizás ese no era el camino, y que a lo mejor debería dejarlo. Así que no puedo contarles mucho más, darles las gracias por prestarme atención, y que ojalá pues todos seamos felices y seamos capaces de cumplir nuestro sueño. Muchas gracias.